agradecer una vez más a Manolo la coordinación de estas sesiones y la continuidad de estas sesiones. Y bueno, deciros que ya sabéis, hemos empezado un año realmente como no nos hubiese gustado empezar, desgraciadamente. Con nuevos datos de aumentos de la tasa de incidencia acumulada en la provincia de Sevilla, en nuestro hospital, en el Hospital Virgen del Rocío, estamos aumentando los ingresos de nuevo. Eso se escucha fatal, no sé si me escuchan porque se escucha fatal. Y Charo, te escuchamos, lo que pasa es verdad que estoy intentando silenciar lo que te tiene el micro, pero te escuchamos, Charo, te escuchamos. Sí, vale. Bueno, pues de nuevo con aumento de los ingresos hospitalarios COVID, con aumento tanto en planta de hospitalización como en la UCI, con la sexta y la séptima planta ya dedicada a ella y probablemente pues preparando una octava de nuevo, y la unidad de cuidados intensivos pues con 2 unidades ya, la unidad de hoy y la unidad C de nuevo dedicada. Bueno, pues nos enfrentamos de nuevo a esta situación que estoy segura que daremos respuesta de forma ejemplar como lo hemos hecho siempre y en la cual nos enfrentamos, bueno, pues con una esperanza, ¿no? La esperanza de la vacuna que tenemos. Que no sé si José Miguel ya ha dado algunos datos, pero a fecha de hoy tenemos ya la vacunación comenzó en el hospital el día 30 de diciembre. El 30 de diciembre se vacunaron los 75 primeros profesionales, entre los que está nuestro compañero José Miguel Cisneros. Y a fecha de hoy llevamos ya más de 1.000 profesionales vacunados. La idea con la prevención que ha hecho Medicina Preventiva, a la cual le tengo que agradecer una vez más el tiempo de trabajo que está realizando para dar respuesta al programa de vacunación de COVID a todos nuestros profesionales, y tiene previsto que si recibimos las dosis que esperamos recibir, de aquí a final de mes tengamos ya más de 9.000 profesionales vacunados, es decir, que todos los profesionales hayan recibido su primera dosis. Creo que son datos bastante buenos, bastante esperanzadores, pero que a la vez estos datos no son únicos. De nuevo, os pido, os solicito ejemplaridad y profesionalidad. Tenemos de nuevo un gran problema con los profesionales en cuarentena y profesionales positivos en periodos vacacionales, que se incorporan de las vacaciones, seguimos con las reuniones, seguimos con las comidas, tenemos profesionales, ya hemos pasado de nuevo de más de 100 profesionales y seguimos aumentando a un ritmo descomunal en cuarentena o positivos con el tema de las reuniones. Os pido, por favor, máxima ejemplaridad y máxima profesionalidad. Somos los primeros, no podemos pedirle a la población que es una cosa cuando nosotros sabemos a lo que nos estamos enfrentando y no somos capaces de llevarlo a cabo. Y bueno, con estos datos ya doy paso a la sesión, siento haberme decidido un poquito, pero creo que eran datos fundamentales que tenía que dar y que tenía que decir y que tenía que felicitar, porque este año evidentemente seguimos atendiendo a COVID, pero tenemos que volver a nuestra actividad. Y esto, para llegar a esa situación, necesitamos el apoyo de todos ustedes, la profesionalidad y la respuesta que siempre sabemos dar. ¿Vale? Muchísimas gracias y gracias a la ponente que seguro pues nos hablará de un problema realmente importante, ¿no? Como ustedes que es la COVID. Muchísimas gracias a todos y Muchas gracias, Charo. Isabel, cuando quiera puede dar comienzo. Vale. Buenos días a todos. Espero que se nos escuche bien y no haya muchas interferencias. Y bueno, la charla de hoy que voy a realizar, voy a hablar un poquito de lo que se está llamando secuelas post-COVID, long COVID o COVID persistente. El guión que voy a tener en la presentación, voy a intentar voy a hablar un poquito de lo que estamos hablando, voy a intentar definirlo, hablar un poquito de la etiología que se está planteando en esta enfermedad y bueno, me apunto al reto de abordar a estos pacientes. Para poder hablar de lo que estamos diciendo,
probablemente tengamos que diferenciar dos tipos de afectación a largo plazo sobre la enfermedad por COVID-19. Una, las afectaciones pulmonares y derivadas de la atención hospitalaria, y otras, las extrapulmonares. Hay un problema con la presentación, pero bueno, son solo las animaciones. Como digo, las secuelas post-COVID propiamente pulmonares, que todos ustedes conocen, que son el daño pulmonar en la fase aguda, lo que se ha visto a los pacientes que están en la UCI, como el daño del corazón, la neumonía organizada aguda fibrinosa, la neumonía eosinofílica, etcétera. Después tenemos también daños propiamente pulmonares a medio plazo, como aquellos pacientes que han tenido estancia prolongada en UCI, secundarias a intubaciones, atelectasia, dificultades de destete, aquellos que han desarrollado un embolismo pulmonar, una hemorragia alveolar. Y bueno, se está viendo que a largo plazo parece que esta infección podría provocar en el pulmón una afectación fibrinosa, una fibrilosis pulmonar o un tipo de niño que está todavía en investigación. Y bueno, para ello en el hospital hay el servicio de neumología y de rehabilitación respiratoria, están dando una atención excelente a todos estos pacientes, realizando sus revisiones, sus rehabilitaciones, etcétera. Por lo tanto, yo de estas secuelas propiamente pulmonares no voy a hablar ahora en esta discusión. Me voy a centrar un poquito más en lo que es extrapulmonar. Como todos sabemos, el SARS-CoV-2 no afecta solo al pulmón, es un virus con un gran tropismo por otros órganos y, bueno, como todos sabemos, en la fase aguda pues hay mucha afectación neurológica, cardíaca, renal, gastrointestinal, dermatológicas, etcétera. Bueno, para intentar definir lo que se está llamando long COVID, quiero decir lo primero que la Sociedad Española de Medicina General y de Familia ha sido muy valiente y en octubre, final de octubre, principio de noviembre, sacaron los resultados de un estudio de una encuesta epidemiológica que habían hecho ellos y han definido el COVID persistente al complejo sintomático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido la COVID-19 con diagnóstico confirmado o sin él, porque ellos recogen los datos de la primera ola y como todos sabemos en la primera ola había mucha escasez de pruebas confirmatorias, por lo tanto un caso clínico compatible también está incluido. Y que los síntomas permanecen tras la considerada fase aguda de la enfermedad en el tiempo. Para ello realizaron una encuesta telefónica entre el 13 de julio y el 14 de octubre del 2020, donde participaron unas 2.120 personas, están más representadas las comunidades autónomas de Madrid y de Cataluña, porque fue donde más estuvo golpeada por la primera ola. Y bueno, el perfil de los afectados, de los 2.120 personas que se les llamó, 1.834 tenían afectación compatible con COVID persistente. De ellos, el 79% eran mujeres con una media de edad de 43 años. Pero no significa que solo sean el fenotipo de estos pacientes. Está distribuido por todas las edades, aunque es verdad que el grueso, el 50% de la muestra, está entre 36 y 50 años. Recogieron hasta 200 síntomas diferentes y, bueno, este es el top 20 de todos ellos, donde fundamentalmente el 95% de los pacientes presentaban cansancio o astenia, malestar general, dolores de cabeza, bajo estado de ánimo, dolores musculares, falta de aire, dolores articulares, falta de concentración, dolor de espalda, presión en el pecho, etcétera. Y lo más llamativo de todo esto es que estos síntomas repercutían mucho en la calidad de vida de estos pacientes. Hasta el 30% necesitaban ayuda en el aseo personal, un 72,55% no eran capaces de trabajar fuera de casa y atender las obligaciones familiares. Y es que estos síntomas se han mantenido o se mantienen más allá de los 6 meses. Posteriormente y recientemente, el 18 de diciembre, las guías NICE sacaron esta guía rápida de atención a pacientes con COVID-19. Ellos, intentando definir un poquito lo que estamos viendo, han realizado como unas 4 cortes dentro de la enfermedad que lo referían como el síndrome agudo, que son cuando el paciente presenta la enfermedad en las 4 primeras semanas. El ongoing symptomatic COVID-19, que sería como una especie de convalecencia, que es la persistencia de signos y síntomas desde las 4 a las 12 semanas. Y el post-COVID síndrome, que probablemente es lo que todos tenemos en mente, que es la presencia de signos y síntomas que se desarrollan
durante o después de la infección por COVID-19 que continúan más allá de 12 semanas y que no se explican por otro diagnóstico alternativo. Normalmente se presentan como un conjunto de síntomas que pueden solaparse, que pueden fluctuar a lo largo del tiempo, que pueden aparecer y desaparecer y que pueden afectar a cualquier órgano o sistema. Y después hacen una mención a lo que en las redes sociales y en muchos artículos se está hablando del long COVID, donde ellos incluyen los dos diagnósticos de ongoing y post-COVID. Esta guía salió el 18 de diciembre y el 24 de diciembre, si no recuerdo mal, ya tenía un paper con críticas hacia la guía que salió en el Lancet. Una crítica que habían redactado médicos en Gran Bretaña que habían sufrido o que están sufriendo un post-COVID syndrome, donde ven falta de reconocimiento de muchos síntomas. Ellos hacen un listado de unos 20 síntomas y creen que es muy corto, que hay un enfoque muy dirigido al automanejo de los síntomas, sobre todo en la parte del soporte psicológico y en la rehabilitación, que hay escasez de la etiopatogenia en este documento y que las definiciones que ellos hacen del ongoing y el post-COVID están poco fundamentadas. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos menos de un año de esta infección, por lo tanto creo que son un poquito duras. Y bueno, hablando un poquito de la trilogía, que parecía que era lo que faltaba en las guías NICE, la Sociedad Británica de Inmunología, este plano también, bueno, tenía 3 teorías del por qué estos pacientes presentan todos estos síntomas a lo largo del tiempo, que es la persistencia de virus en sitios inmunológicamente privilegiados, una respuesta inmune aberrante o la aparición de autoinmunidad secundariamente después de la infección. Para ello, son artículos que todavía no están publicados en prensa, faltan las revisiones. Esto es un artículo que se ha hecho en un hospital de Nueva York, donde se incluían 87 pacientes y se hacía un seguimiento a 6 meses, de los cuales de esos 87 pacientes, 38 de ellos presentaban síntomas de COVID persistente. Se evalúa la persistencia de anticuerpos IgA y la evolución de células B frente a la infección por SARS-CoV-2 a lo largo del tiempo y ven cómo a los 6 meses todavía hay presencia de esta IgA y de estas células B de memoria. Y a 14 de los pacientes le hacen biopsias intestinales y encuentran viriones de SARS-CoV-2 y proteína C2IN en el virus, del virus en el ileum, en el duodeno y en los enterocitos intestinales. Estos pacientes en ese momento tenían PCR negativa en las pruebas orofaringeas y, bueno, a pesar de que no está el virus en la forma activa infectante, son partículas que ellos postulan que probablemente esto es lo que conlleva un mantenimiento permanente en el tiempo de esa activación del sistema inmunológico y que podría corresponder a los síntomas que están viviendo esos pacientes. Otro artículo interesante es este, que está hecho en un aporte de 194 pacientes infectados por SARS-CoV-2 y como control tenemos trabajadores sanitarios y miden mediante una técnica nueva un perfil rápido de antígenos extracelulares para anticuerpos contra 2.700 proteínas extracelulares y secretadas. Entonces, lo interesante de esto es que las columnas están los pacientes y están divididos en si han tenido la afectación grave, moderada o están asintomáticos y los controles. Y a la izquierda, en la fila, están los antígenos que están dirigidos a estos anticuerpos. Como podéis ver, se ve en la columna en la fila de la izquierda toda la gama del interferón, que es lo que más autoanticuerpos se ha visto. Por lo tanto, esto va a favor de las teorías de que ya no es una tormenta propiamente de citoquina, sino es una enfermedad mediada por el interferón. Y también hacen estudios a nivel de los tejidos de los pacientes y ven autoanticuerpos nuevos. Podéis ver la diferencia de la presencia en el tejido del sistema nervioso central, vascular, tejido conectivo, hepático, señales, frente a los controles sanos, que los tenemos aquí. Entonces, esto es muy interesante, pues todo esto nos recuerda probablemente a todos los que están viendo enfermedades autoinmunes el desencadenante de un cuadro infeccioso que posteriormente puede desencadenar una enfermedad autoinmunológica. Esto no estaba dentro de la revisión de los británicos, pero bueno, me ha parecido interesante por el concepto de sistema nervioso autónomo extendido, que es
es un nuevo concepto donde ya no se incluye solo el sistema nervioso simpático y parasimpático, sino que vamos más allá, ya se incluye el sistema nervioso neuroendocrino, neuroinmunológico. Y bueno, y la teoría es que la activación de este sistema nervioso autónomo extendido de forma mantenida puede dar una alteración de la homeostasis y podría reducir los umbrales para las manifestaciones de la taquicardia, de la disautonomía, etcétera, e inducir ciclos viciosos. Y bueno, ahora haciendo un poquito de revisión de los artículos que hayan publicado hasta la fecha sobre el long COVID, tenemos esta revisión sistemática donde están incluidos, hasta el 20 de septiembre, están incluidos 28 estudios, 16 son de cohortes, están incluidos 9.400 pacientes de 13 países diferentes y un seguimiento medio de 100 días. Y bueno, la evidencia es muy limitada en esta revisión sistemática porque los estudios son muy heterogéneos, son complejos, no se pueden incorporar muchas cosas, no tenemos un síndrome diagnosticado con unos criterios específicos, por lo tanto no podemos comparar muy bien todo esto. Sin embargo, los autores se envalentonan un poquito y bueno, y hacen como dos divisiones de los síntomas asociados al long COVID según los pacientes hayan estado ingresados en el hospital o hayan estado con la enfermedad en el domicilio. Porque una cosa importante es que esta enfermedad puede desarrollarse independientemente de la forma de presentación al inicio de la enfermedad. Y lo que llama la atención, como pueden ver en la diapositiva, es que los pacientes que viven en casa o que han pasado la enfermedad en casa tienen muchas más alteraciones neurológicas, tipo alteración del gusto, del olfato, dolores de cabeza y también menos afectación sistémica comparado con los pacientes que han tenido y han requerido ingreso hospitalario, donde lo más llamativo e importante son las afectaciones neurocognitivas, como alteraciones de la concentración y de la memoria, y los síntomas sistémicos. Entonces, esto es bastante interesante. Estos son datos sacados el 7 de diciembre de una encuesta sobre el COVID en Gran Bretaña, donde es un poquito abrumadora porque ellos encuentran que hasta 1 de cada 5 pacientes que han respondido presentan síntomas a las 5 semanas, pero es que hasta el 10% de los pacientes presentan síntomas como fatiga, tos, dolor de cabeza, pérdida del gusto y del olfato, mialgia, intolerancia al esfuerzo, 12 semanas posteriores. Si pasamos los datos a nuestra población en Andalucía a día del 8 de enero, tenemos 273.000 casos diagnosticados. Por lo tanto, un 10% de estos casos son muchos casos que pudiesen desarrollar este síndrome. Esto es un estudio longitudinal, es una cohorte con 2 centros diferentes donde hacen una revisión en pacientes de bajo riesgo. Como he comentado antes, no era dependiente de la forma de presentación de la enfermedad. Entonces, estos se han hecho también en Gran Bretaña, que es donde más se está haciendo investigación en este tipo. Y bueno, los pacientes tienen una media de 44 años, 70% también eran mujeres, coinciden un poquito con la cohorte nuestra española. El 31% eran trabajadores sanitarios y eran pacientes de bajo riesgo. Tan solo el 18% tuvo una hospitalización. Y lo importante de esto es que persistían los síntomas 140 días después del diagnóstico y el 99% tenían más de 4 síntomas y el 42% más de 10 síntomas. Y tenían afectados diferentes órganos y sistemas. Hasta el 66% tenían más de uno y hasta el 25% más de 2 sistemas implicados. Y esto es uno que ha salido hace un par de semanas aproximadamente, que esto es muy parecido a lo que se ha hecho también en España, y esto es un estudio que recoge la experiencia de muchos pacientes a través de encuestas de grupos de apoyo de COVID-19 online en las redes sociales. Han conseguido 3.762 respuestas en 56 países, mayores de 18 años, y también corresponden a la primera hora. Coincidimos con los casos anteriores, que la mayoría de los casos son mujeres, hasta en el 80%, la mayoría no hospitalizados, el 18% eran trabajadores sanitarios y el 87% tenían una media de edad entre 30 y 60 años. Como se puede ver en la gráfica, la probabilidad de tener los síntomas después de la enfermedad es muy importante a partir de la 5ª semana.
según el tipo de síntomas que se presenten, como tos, fiebre, afectación del estado general, es muy llamativo en las primeras semanas, en el primer mes, y va disminuyendo a lo largo del tiempo. Y los síntomas que digamos moderados, como serían la pérdida del gusto, del olfato, la sudoración y demás, son, como podemos ver, poquito a poco a lo largo del tiempo. Diferencian dos tipos de pacientes, aquellos que recuperan su situación basal antes de los 90 días, antes de los 3 meses, y aquellos que no la recuperan más allá de los 3 meses. Y es llamativo que en la cohorte de pacientes que recuperan su situación basal, los síntomas se exacerban mucho en el primer mes, que después hay una caída muy rápida de ellos. Sin embargo, en los pacientes que van a presentar lo que llamamos long COVID, tienen una evolución muy lenta al inicio y a partir del tercer mes es cuando hay una persistencia de los síntomas y hay una mayor aparición de todos ellos. Igualmente, los dividen todos estos síntomas en 10 órganos, musculoesquelético, endocrino, neurológico y demás, y después hacen unos clústeres según los tipos de sintomatología, como hemos dicho antes. Es decir, estos serían, en el clúster 1 sería la sintomatología sistémica, que aparece muy pronto y es muy intensa en la primera semana y que va disminuyendo a lo largo del tiempo. El clúster 2 sería síntomas como la diarrea, el malestar, la fatiga por esfuerzo, que se mantiene. Y en el clúster 3 aparecería también el deterioro cognitivo. Y como en otras series, los síntomas más importantes que desarrollan estos pacientes son la fatiga, la dificultad para respirar y la disfunción cognitiva. Y hay una tabla al final que es muy interesante, que si se agregan los diagnósticos asociados de disautonomía tipo POTS, la neuropatía de fibras pequeñas, la neuropatía autónoma y síntomas compatibles con síndrome de meningoencefalitis o síndrome de fatiga crónica, hasta el 50% de los casos lo cumple. Por lo tanto, esto ya parecerse un poquito a lo que estamos viendo nosotros en consultas de las fatigas crónicas. Y bueno, esta diapositiva es un poquito de mi cosecha, que yo creo que he echado en falta en la revisión un poquito del estrés postraumático que hemos vivido y que están viviendo todos estos pacientes. Probablemente gran parte de los síntomas estén desarrollados por una situación de estrés que hayan vivido, tanto que sean ingresados en el hospital por todo lo que ha conllevado esta enfermedad, a lo que han llevado en casa. Por lo tanto, yo creo que es necesaria la definición de este síndrome para su reconocimiento, que precisamos de investigación de calidad, que tenemos que saber que es un complejo sintomático multiórgano y que no parece ser dependiente de la forma de presentación al inicio de la infección. Y que hay una importancia de que parece que las mujeres en edad media son las que más están desarrollando esta enfermedad. Por ello, me ha gustado esta revisión, esta editorial que sacó el Lancet a principios de diciembre, que era un desafío a la comunidad científica de que, por favor, empecemos a escuchar a los pacientes y de que nos hagamos cargo de lo que está pasando. Que dejemos del nihilismo y dejemos de decir que son síntomas psicosomáticos y que empecemos a hacer un poquito de investigación. ¿Vale? Para ello, la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad de Medicina de Familia y directivos en España ya han empezado a hacer protocolos de asistencia a estos pacientes. El protocolo de la Sociedad Española de Medicina Interna, que se presentó en el Congreso de la CEMI, bueno, pues hace un seguimiento conjunto con primaria, según la persistencia de los síntomas y si ha requerido o no ingreso de los pacientes. Hay criterios de consulta telefónica, hay criterios de seguimiento según las manifestaciones que han tenido durante la infección aguda. Y después también hay un apoyo a la evaluación al seguimiento, es decir, tenemos una serie de recomendaciones a los 3 meses si los pacientes presentan todavía los síntomas. Igualmente, la Sociedad Española de Medicina de Familia, que son los que en España han empezado con más fuerza a revisar a todos estos pacientes, tienen un protocolo que ya le han pasado a todos sus médicos, donde evalúan un poquito, según la persistencia de los síntomas, pues las pruebas complementarias que tendrían que hacer y cuándo tendrían que derivarnos al hospital a los pacientes. Es muy interesante.
Igualmente, la Sociedad de Directivos de Familia y Medicina Interna también ha sacado otro documento para la atención integral del paciente post-COVID. Se centra más sobre todo en si han tenido ingreso hospitalario y si tienen factores de riesgo para la hora de seguimiento de las consultas monográficas en los hospitales. Hay muchos hospitales ya en España, como el 12 de octubre, Clínico, que ya tienen consultas específicas de post-COVID para un seguimiento. Y normalmente están acompañados de medicina interna, neumología, rehabilitación y otros especialistas. Bueno, como llevo 1 año y medio, casi 2, viendo pacientes con fatiga crónica, no COVID, me apunto al desafío de ver a estos pacientes y bueno, habíamos pensado que los criterios de derivación a nuestras consultas podríamos poner inicialmente lo que es el criterio temporal de los 3 meses, que persistan los síntomas sugerentes y que tengan una gran repercusión funcional en la calidad de vida, en la capacidad de instrumentales, en el trabajo, etcétera, que es independiente de la presentación al inicio de la enfermedad y de las comorbilidades. Los pacientes que ya están en el circuito de neumología haciendo un seguimiento, bueno, pues en principio los neumólogos que lo estén viendo nos podrían llamar perfectamente para hacer el seguimiento conjunto. Podría ser a través de una hoja de consulta o llamando a mi corporativo. Y bueno, la idea que tenemos nosotros de ver a estos pacientes es un poquito pues conocer la historia y la sintomatología de nuestra área, evaluar la afectación funcional que tienen estos pacientes y descartar patologías no relacionadas con la COVID para poder así identificar clases de pacientes, identificar necesidades y realizar posteriormente intervenciones concretas. Y bueno, un poquito el resumen de todo esto es que creo que no podemos hablar ni nadie puede abordar esta condición hasta que no sepamos bien qué es lo que está pasando, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por escucharme y cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy. Muchas gracias, Isa. Bueno, yo creo que ha sido interesantísima tu presentación. Felicitarte y poner en valor una cosa que yo creo que está clara y con 2 dimensiones. Hay una, que a veces es muy sutil la frontera de la hipermedicalización de cualquier síntoma versus el abandono, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta del hospital y la respuesta del sistema sanitario aquí es clave y tiene 2 bases fundamentales, ¿no? El que todo lo que se haga lo hagamos verdaderamente buscando la coordinación con atención primaria para generar circuitos que den verdadera fortaleza y que puedan difundir y llegar a todo el mundo lo que hagamos sin buscar circuitos paralelos de pacientes dando tumbos por el sistema. Y 2, que lo hagamos de forma coordinada en equipos multidisciplinares donde podamos dar respuesta. Yo creo que lo que se plantea un gran reto en todos los niveles. No quiero ser yo el que protagonice las intervenciones, así que por favor, tenéis la palabra, aquí, ya sabéis, vais pidiendo, interviniendo, desbloqueando el micro, que yo creo que os tengo a todos un micrófono bloqueado, así que cuando queráis vais interviniendo. Isabel, soy José Miguel. Primero, dar las gracias por tu excelente presentación que trata este tema tan polimorfo, tan mal definido, pero tan necesario, ¿no? Para evitar, como muy bien has descrito, que ningún paciente pueda tener sensación de abandono real por problemas reales que todavía no conocemos, ¿no? Dentro de esta característica tan importante de polimorfismo, lo has planteado muy bien, y es la necesidad de hacer un seguimiento homogéneo, ¿no? Yo creo que ese criterio de las 3 meses, de las 12 semanas, para abordarlo me parece clave para evitar incluir pacientes autolimitados, teniendo en cuenta que con esa cifra del 10%, con más de 3.000 pacientes atendidos, esto supone más de 300 pacientes, ¿no? Y desde ese punto la coordinación con aquella parte con primaria me parece clave, y luego desde el punto de vista interno, Manu García está siguiendo por Telecovid, como sabéis, y tiene un seguimiento y un protocolo igualmente para este tipo de pacientes, de manera que esto debemos de coordinarlo para que poder hacer una cohorte muy homogénea, con criterios muy homogéneos, que nos permita aprender, porque es lo que ahora necesitamos, como muy bien has dicho, para poder hacer intervenciones específicas en aquellos síndromes que seamos capaces de desagregar de este gran síndrome que ahora se llama el síndrome post-coronavirus. Así que enhorabuena y tenemos que trabajar en esto conjuntamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel. ¿Alguna aportación, pregunta, sugerencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién eres? Hola, soy Pilar. ¿Qué tal? Bueno. Hola, buenos días. Mira, por alusiones un poco y también por hablar de este tema, como sabéis yo, desde prácticamente el principio, llevo el tema de Telecovid y la verdad que el seguimiento a largo plazo, pues quizás, aunque me eche flores a mí mismo, pero soy el que más a largo plazo ha visto pacientes de este tipo. Nosotros también nos planteábamos que hay un grupo de pacientes que se sienten un poco, digamos, abandonados. Y que es verdad que esta respuesta tiene que partir de nosotros, del hospital, un poco para atenderlos, porque es verdad que aunque hay un gran número de pacientes que quizás sí haya un componente psicógeno, es imposible que tantos pacientes compartan eso en común y probablemente haya algo orgánico que tenemos que desengranar. En esto es fundamental que todas las intervenciones que hagamos vayan dirigidas a un poco a desengranar, como dice José Miguel, este síndrome. Yo vamos a hacer un poquito un protocolo un poco más sencillo que el de Isabel, más incompleto seguro también, pero claro, con la idea de ir valorando cada paciente un poco su capacidad funcional y una analítica primero de control, y luego, según los síntomas, ir desarrollando el esquema de forma individual. Entonces, por supuesto, darte las gracias a Isabel por la iniciativa, por el desarrollo de esto, y yo creo que es fundamental que estemos en contacto para poder, ya te digo, para poder crear el mayor cuerpo de evidencia posible, porque creo que es fundamental en esta enfermedad. Muy bien, Manu, gracias. Creo que Pilar estaba queriendo intervenir por ahí. Hola, buenos días, Isabel, por tu última revisión y que nos han dado muy buena el concepto de COVID. Nosotros, desde la habilitación respiratoria, ya sabéis que también tenemos bastante experiencia en el concepto de también a largo plazo de los pacientes y hacemos una evaluación pues muy completa también desde el punto de vista funcional, que ya hablamos en la sesión que dimos en noviembre, ¿no? Que no solo la parte respiratoria, sino también la parte muscular y la parte de capacidad física, que habláis mucho de capacidad funcional. Bueno, hacemos un test de marcha, que es una de las herramientas más sencillas, ¿no? Y también podemos contribuir, estoy de acuerdo, que hacerlo coordinado para tener más pacientes y que podamos aportar, sacar ahí evidencia, y podemos contribuir con muchos pacientes que tienen todos esos síntomas y los reconocen. Y otra cosa que decía yo brevemente es que la parte de la atención a los déficits cognitivos, eso vamos, que no tenemos, ya lo hemos tratado, Asun ya lo sabe, hemos hablado, Asun Luque, y esto lo necesitan mucho los pacientes, y eso nosotros, pues, hombre, cuesta, y les interfiere mucho, y hacer un screening, saber cuáles son las alteraciones y también cómo tratarlas, eso hay que, creo yo, ponerlo en marcha. Nada más. Estamos dispuestos a colaborar, Muy bien. ¿Alguna Hola. intervención más? Sí, ¿Alguna hola, aportación? perdona. Sí, hola. ¿Sí? Mira, hola, soy Alfredo Palomino, de Neurología. Alfredo, te estaban falta. Hola. Gracias, Alfredo. No, es por alusiones, porque, bueno, quería deciros que Neurología está muy posicionada en este tema desde marzo, revisando pacientes, revisando historias. José Miguel muy amablemente nos ha cedido los NUSA de esos pacientes que han tenido infección COVID, pero también Neurología pues forma un grupo a nivel andaluz al que se ha extendido un poco también Extremadura y Alicante, un grupo que se llama Neuroreca, que trabaja intensamente en este problema del deterioro cognitivo y las manifestaciones neuropsiquiátricas y de otro tipo que están presentando estos pacientes en un proyecto que ya está financiado por el Instituto Carlos III, sobre todo sobre mecanismos neuroinflamatorios que están determinando los cambios que están ocurriendo en estos pacientes después de los 3 primeros meses tras el inicio de la infección. Nosotros estamos abordándolo y es un proyecto que ya hemos hecho y conoce Infecciosa y también lo conocen varios hospitales de Andalucía para abordar esta primera parte de los primeros 3 meses. Es decir, que simplemente quería deciros que Neurología se está posicionando sobre este tema, que está interesada, que está preocupada, que es sensible a lo que está ocurriendo y que, bueno, lo que queremos es conocer mejor lo que pasa y lo que ocurre. Nada más.
¿vale? Gracias, Alfredo. Yo creo que, y además el registro que tenéis a nivel autonómico me consta que está creciendo a gran velocidad y que hay una cantidad de información que probablemente aporte mucha luz sobre las alteraciones cognitivas y neurológicas en general que están presentando estos pacientes, que está claro que tienen un gran protagonismo, ¿no? ¿Alguna intervención estaba por ahí más pendiente? Yo soy de Asunción Luque. Quería comentar un poquito primero, darle la enhorabuena a Isabel por su presentación. Y bueno, mi conocimiento del COVID, del post-COVID, es más con lo que yo hablo con mis compañeras que de pacientes directamente, ¿no? Bueno, una cosa primero decir, todavía tenemos asociado el término psicosomático como si hubiera una división entre lo psico y lo somático, lo orgánico. Y bueno, desde mi punto de vista todo es psicosomático, ¿no? Incluyen los dos aspectos. Yo creo que sí que tenemos que salud mental tiene que estar también en este equipo profesional, no sé cómo, no depende de mí, y en el sentido de que, bueno, todas estas afectaciones, tanto la evaluación neuropsicológica como después la afectación emocional, por las repercusiones que tiene, bueno, pues vamos a ver probablemente ya mismo una avalancha de consultas y de casos que, digamos, como que nuestro objetivo tiene que ser sobre todo más el de prevenir en todos los sentidos la acumulación de deterioro o de afectación. Y bueno, por mi parte la participación o el ofrecimiento también, en lo que cabe. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más ahí? No sé si hay alguno de los compañeros de atención primaria que estén conectados y quieren intervenir. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, pues, en primer lugar, agradecer porque las intervenciones que están habiendo son las patas fundamentales. Sí, parece que había alguien que quería intervenir. Sí, buenos días. Soy Ezequiel Ruiz Mateo de Infeccioso. Nosotros estamos llevando un proyecto a nivel inmunológico en estos pacientes, tanto en infección aguda como ya una vez convalecientes tras 6 meses. Y a nivel inmunológico lo que estamos viendo son defectos en estos pacientes a nivel de inmunidad innata, que son bastante llamativos a nivel de inflamación, a nivel de celular, de inmunidad innata, tanto en monocitos y células dendríticas. Son resultados todavía muy preliminares que esperemos tener más sólidos en breve, pero lo que estamos viendo es defectos en parámetros de inmunidad innata en estos pacientes, tanto a nivel de inflamación, a nivel monocitario, como de células dendríticas de momento, y ahora estamos analizando los niveles de estos pacientes y nos llama la atención que tanto pacientes que han estado hospitalizados como pacientes que ya pasaron la enfermedad en su casa, pues tienen estos parámetros alterados. Magnífico, muchas gracias. Yo creo que se han abordado casi todas las dimensiones de este problema. Yo, ya vamos, para ir terminando, sí quisiera aportar una perspectiva que me parece muy interesante, ¿no? Porque es que hay pacientes que presentaban síntomas muy parecidos a estos hasta ahora y que se les ha echado a lo mejor demasiada poca cuenta. Y ahora la eclosión de pacientes con estos síntomas a raíz de una infección como el COVID quizá nos esté abriendo luz de esta dimensión de estos pacientes que presentaban en el entorno de la fatiga crónica todos estos problemas. Yo no sé si para terminar, Charo, quiere decir algo nuestra directora médica, y si no, vamos a ir dando por concluida la sesión. Charo. Bueno, daros las gracias a todos, a la ponente. Yo creo que ha sido una sesión realmente interesante y en la cual yo creo que tenemos que seguir avanzando en conocimiento y en mejora en la asistencia de nuestros pacientes en cuanto a las secuelas a largo plazo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Pues nada, muchísimas gracias a todos y esperemos hasta el mes que viene a la próxima sesión y a ver si estamos ya el mes que viene todos vacunados e inmunizados, y cuidarnos mucho en esta semana, ya que vamos a ser vacunados y vamos a tener ese suerte de ser de los primeros, pues que nos cuidemos y no en este periodo de latencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Buenos días. Está bien.
¿Ya me salió?